Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. En este video vamos a estudiar algunos principios bíblicos de lo que en la Biblia, en su original, es llamado el diaconías, el servicio hacia los hagios, hacia los santos. Una frase que la Nueva Biblia de las Américas traduce como el sostenimiento de los santos y la Nueva Versión Internacional como ayuda para creyentes, y que la Reina Valera 1960, en este caso, traduce con mayor precisión. Ahora, uso estas referencias a estas versiones porque son las más populares, pero estos son principios muy importantes y el tema también lo es. Y cuando dejamos de enseñar al respecto, llegan los lobos y aprovechan el silencio para tergiversar el mensaje bíblico, estafar a quienes tienen apetitos carnales y también aprovecharse del buen corazón de algunos. Pero antes de entrar al asunto, quiero mostrarte cómo algunas imprecisiones en las traducciones pueden crear alimento para la confusión. Hay 3 términos griegos que suelen traducirse como sinónimos, pero no lo son. Hay muchos casos parecidos, pero les quiero poner este de estos 3. Porque luego leemos nuestra Biblia pensando que la intención del autor estaba esa idea que nosotros captamos de la traducción a nuestra lengua, y a veces no es así. Uno de estos 3 términos que les quiero mencionar es la palabra carisma, en singular, y carismata, en plural. Vienen de la palabra charis, que significa gracia, o más precisamente, tener el favor de Dios. Luego está la palabra neumáticos en singular o neumáticón en plural, que vienen de la palabra neuma, que principalmente se usa como referencia al espíritu. Gracia es una cosa, el espíritu es otra cosa, y luego les menciono esta, doma en singular y dómata en plural, cuya raíz es la palabra didomi, que significa dar o regalar. Cuando en el griego aparecen estas últimas, debemos entender que se refieren a regalos, o para usar una terminología más cristiana, a dones. Estas 3 son ideas muy diferentes entre sí, y claro que podemos sacar una hebra de una y conectarla con una hebra de otra, y por supuesto que los dones o regalos son por gracia, solo porque Dios los quiere regalar y no porque los merezcamos, pero hay que saber distinguir la gracia, que es la razón por la que sucede algo, y lo debemos distinguir del regalo, que es la acción que está sucediendo. Y también podemos decir que por supuesto que son del Espíritu, porque es Dios quien regala. Es muy fácil relacionarlas, pero eso no los hace sinónimos. El problema es que hemos hecho un revoltijo en algunas traducciones y eso nos complica para entender el pensamiento bíblico, donde los autores nos querían comunicar una idea y nosotros terminamos pensando en otra. Si yo le pregunto a alguien de ustedes que ya más o menos conoce las escrituras acerca de algún pasaje que nos enseñe sobre los dones, y ya lo he hecho muchas veces en diferentes contextos, desde congregaciones hasta institutos bíblicos, y cuando les pregunto, generalmente me responden 1 Corintios 12, donde toda la vida hemos leído que Pablo nos dice que no ignoremos acerca de los dones espirituales, ¿no? Aquí aparece la Reina Valera 1960, pero la mayoría de las traducciones dice lo mismo. El problema es que en el original, ese versículo no menciona nada sobre regalos. Dice neumaticón, que significa las cosas del espíritu. Ahí alcanza a leerse al fondo lo de neuma, solo para recordarles. Ahora, lo que Pablo quiere que el creyente entienda bien no solo es aquello referente a los dones o a los regalos de Dios, sino a todo lo que cabe en la frase las cosas del Espíritu. Más bien dice acerca de las cosas del Espíritu, hermanos, no quiero ustedes desconozcan. Si usamos 1 Corintios 12 para hablar solo de dones, nos vamos a quedar muy cortos
en la interpretación del pasaje. Unos cuantos versículos más abajo, en el versículo 4 leemos aquí que hay diversidad de dones. ¿Pero qué creen? De nuevo, tampoco se habla de regalos. En griego dice que hay variedad de carismatón, variedad de favores de Dios. Pero aunque Dios favorece de muchas maneras, todas son del mismo espíritu. Pero no estamos hablando de dones, sino de carismatón. Un mismo Dios mostrando su favor hacia nosotros a través de muchas formas. Y el versículo que sigue, el versículo 5, comienza con esta conjunción, kai, que corresponde a nuestra i. Pero les he dicho que en el griego antiguo, el uso de esta conjunción kai era para hermanar las ideas, para mostrar que aunque se hablaba de otra cosa, esa cosa también correspondía a la idea anterior, que no se puede entender el pensamiento pleno de una frase sin sumar todo lo que está unido por un kai. Y aunque en nuestras Biblias no se note, en el griego original aparece 2 veces en este versículo. El primer kai nos ayuda a entender que Pablo no solo está hablando de la variedad de los carismatón, de Dios mostrando su favor hacia nosotros en muchas formas, sino también de variedad de diaconión, de maneras de servir. No todos sirven a Dios de la misma manera. No todos van a predicar, no todos van a enseñar, no todos van a hacer lo mismo. Hay muchas formas en las que podemos servir. Por eso no me gusta que se haya reservado el término siervos de Dios solo para unos cuantos a quienes Dios puso en determinadas funciones en la iglesia, porque la Biblia nunca se refiere así a ellos, a mí, sino más bien nos llama douloi, esclavos. Todos en la iglesia son siervos de Dios. No es un término de alcurnia, es una frase que nos describe, y Pablo nos dice que servimos en muchas maneras y que hay variedad, que hay diversidad. No somos iguales ni hacemos todo lo mismo. Algunos lo hacen hablando, otros lo hacen callando, algunos lo hacen cantando, otros lo hacen barriendo, algunos lo hacen enseñando, otros lo hacen cocinando, etc. Y kai, aunque hay variedad de maneras de servir, el Señor es el mismo. Dice, y el mismo Señor. Servimos de muchas maneras, pero a un solo Señor. Todos los que de verdad somos iglesia, hagamos lo que hagamos, es para Él. Pablo dijo a los de Roma que si vivimos, para el Señor vivimos, y que si morimos, para el Señor morimos. Que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y acá en 1 Corintios 12 sigue diciendo, y kai, hay diversidad de operaciones. La Nueva Versión Internacional dice de funciones. En griego dice que hay variedad de energematón, de trabajos, de obras, pero esa diversidad de energematón, de acciones, de trabajos, de obras nuestras, en realidad son energón, son obras, son trabajos, son acciones del mismo Dios. Un Dios que hace todo en todos, un Dios que hace todas las cosas en todos los suyos, un mismo Dios que está trabajando todo en todos. ¿En qué? En los carismatón, en los favores que Él da. Y en los diaconión, en las maneras en que servimos. Ojo, nosotros le servimos, pero es Dios quien nos, hace hacer. Es por Él que tenemos el favor de Dios, es por Él que servimos y es por Él que energematón, es por Él que trabajamos. Todo eso es Dios que está trabajando todo en todos. Pero no los llevé de paseo por términos del griego solo porque sí. Quería que entendieran que a veces nos quedamos cortos en lo que el pasaje dice en su original, pero también quería que entendiéramos que cuando Pablo nos habla de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que hacemos, Pablo nos recuerda a no querer protagonismos y ponernos medallas al mérito, que todo eso no es porque fuimos nosotros realmente, sino que es Dios obrando en nosotros. Y cuando tenemos claridad en eso, notamos y digerimos más fácilmente lo que Pablo escribe en los capítulos 8 y 9 de la carta que estudiamos. Una sección que abre con estas palabras. Ahora, hermanos, les damos a conocer, y mira esto, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia.
Recuerden que en el video anterior ya mencionamos que Pablo está refiriéndose a las aportaciones que las iglesias de Macedonia hicieron para ayudar a los creyentes damnificados por la hambruna en Judea. Si recuerdan, Pablo elogió a los creyentes de Macedonia, pero comienza estableciendo esto: si ellos pudieron ayudar, fue por la gracia de Dios que les había sido dada, fue porque Dios les había otorgado su favor. Y quiero que pongan atención a estos versículos que siguen, porque además de entender la gracia de Dios en nuestra provisión, que es un asunto muy importante a tener en mente siempre, aquí también vamos a ver algunos principios que nos enseñan cómo participar bíblicamente en compartir nuestros recursos en el servicio a los santos. Les voy a compartir algunos. Este es uno de ellos. No damos de lo que tendremos, sino de lo que ya tenemos. Pablo aclaró que el favor de Dios ya había sido dado a los de Macedonia. Ellos dieron de lo que tenían. Por eso no me gusta eso de promesas de fe que muchos predican, y menos eso de pactos que algunos promueven. Los pactos hasta me revuelven el estómago, porque es gente que toma una frase de alguna porción bíblica, la saca de contexto y la usa para saquear a otros. Pero no damos de lo que no tenemos, sino de lo que Dios ya nos ha dado. Cuando damos, es porque ya recibimos. En 1 de Crónicas 29, cuando el pueblo da para construir el templo, David se sorprendió de la generosidad con la que dieron, pero dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas. Varias versiones traducen: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Acá está Pablo diciéndonos que los de Macedonia, al igual que los de Israel con David, dieron más allá de sus fuerzas, pero si lo leemos en su contexto entendemos que dieron porque Dios estaba detrás de todo, mostrándoles su favor. Por eso en el capítulo que sigue, el capítulo 9 de 2 de los Corintios, leemos: y el que suministra semilla al sembrador no puede sembrar si no tiene semilla, pero él da semilla al sembrador y pan para su alimento. Suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Recuerden que el término justicia en el contexto bíblico está relacionado desde el Tanaj con ayudar al necesitado. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Y debemos notar que Pablo está hablando de la siembra, relacionándola con dar. Así que cuando leemos que el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y que el que siembra abundantemente, también así será su cosecha. Cuando leemos eso, no debemos ignorar dos cosas. Primero, que lo que sembramos es resultado de Dios supliendo y multiplicando lo nuestro para que la cosecha sea grande. Es decir, ese sembrar abundantemente no es un llamado a dar lo que no tienes, y tampoco a quedarte sin tu provisión. Él te dará lo tuyo y te dará lo que has de sembrar. Pero además, quiero explicarles que no es un asunto de cantidad, se los repito constantemente y hoy lo repetiré muchas veces. Cuando leemos eso de sembrar escasamente y sembrar abundantemente, Pablo está hablando más bien de la actitud con la que sembramos, no de la cantidad. El término que se traduce como escasamente, Pablo lo usa unos capítulos más adelante, en el capítulo 12, versículo 6, donde les dice: porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo, esa es la palabra, me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye en mí. Y lo usa después en el 13:2, donde les dice: cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Aquí lo traducen como indulgente. Y puedo darles muchos ejemplos, pero quiero explicarles esto. Este término significa guardarse algo. Es el mismo que se utiliza en Romanos 8, donde se traduce diciendo que Dios no escatimó a su propio Hijo.
Cuando leemos del que siembra escasamente y del que lo hace abundantemente, debemos entender que Pablo pretende apuntarnos hacia la actitud con la que damos, no a la cantidad. Por eso, el versículo que sigue dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Este es un segundo principio que quiero mencionarles. Cuando damos, es un asunto del corazón. Que cada uno dé como propuso en su corazón significa que no dimos porque alguien pidió, sino porque en nuestro corazón brotó ese deseo de dar. Por eso dice que no demos de mala manera. No se da de mala actitud. Y dice que tampoco es algo obligatorio, no damos por obligación. Dar nace del corazón. Y mira esta frase: Dios ama al que da con alegría, no al que da con abundancia, como muchos interpretan este pasaje. No, Dios ama al que da con la actitud correcta. Dios ama al que da de corazón. Pero aquí está otro principio que viene de la mano del anterior. Debemos dar como nuestro corazón propuso. ¿Qué significa? Hace años hablaba con un hermano que quería apoyar a las misiones y como tenía unos terrenos agrarios lejos y abandonados a medio desierto de Baja California y que no le generaban nada, me dijo: los voy a vender y lo que me den irá para misiones. Lo que el hermano no sabía es que debajo de sus tierras había minerales que una minera quería, así que le pagaron mucho, pero mucho más de lo que imaginó. Y ya con esa cantidad enfrente, ahora le angustiaba tener que mandar tanto. No tenía problemas con mandar poco, pero sí tuvo problemas con mandar mucho. El corazón es el termómetro que mide nuestras pasiones, es el depósito de nuestros apetitos. Por eso dar como propusimos en el corazón parece sencillo, hasta que el que suministra semilla viene y suple y multiplica y aumenta y enriquece para toda liberalidad. Y de nuevo, no tiene que ver con cantidad, sino con actitud. Mencioné lo de esos terrenos no por el cuánto, sino por el cómo. Cuando leemos lo de Ananías y Zafira en Hechos 5, pongamos atención a los versículos 3 y 4. Ese terreno era propiedad de ese matrimonio y no tenían obligación de regalarlo. No había ningún mandamiento bíblico que lo hiciera necesario. Pedro se los dijo, el terreno era de ellos y lo que ganaron con la venta también era de ellos. Entonces, ¿por qué murieron? Ahí están los versículos que les dije. Dos frases que debemos atender. Ay, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Pon atención, el problema no es el dinero, no es la posesión, es lo que sucedió en el corazón. Por eso la otra frase fue: ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Hace muchos años alguien me suplicó que fuera a su casa a orar para que se sacara el sorteo millonario anual y que si se lo sacaba haría muchas cosas para Dios. Mejor lo invité a unos tacos y le dije: mira, sé que quieres que el premio te toque y estás estirando la Biblia para que se ajuste a tus apetitos. Así que, como estamos de manera informal, también voy a estirar mi Biblia para decirte lo que te quiero decir. Ten en tu mente tu boletito del sorteo y escucha esto: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Yo lo dije en broma. Quería desescalar la intensidad con la que esta persona buscaba el premio, pero no me funcionó. Me prometió que ayunaría por días, que oraría por horas y horas diarias, y cuando no se lo ganó, quería culpar a Dios, cuando el problema siempre estuvo en los apetitos de su corazón. La verdad es que él no quería el premio para dar. Él prometió dar para justificar su apetito por riquezas y para convencernos a orar, a ayunar, a suplicar al Señor que se lo diera. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que pasa en el corazón es de atenderse. Hace muchos años escuché a un predicador muy viejo ilustrándonos algunos salmos de David y me enamoré de esa imagen mental que él pintó porque nunca lo había imaginado así. ¿Has leído a David diciendo: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Él decía que solo con leerla, él sabía que David estaba exhortándose a sí mismo, que estaba regañándose, que estaba señalándose a la cara, llamándose la atención. Él ilustró a David
tomándose a sí mismo del pecho y sacudiéndose, exigiéndose no olvidarse de Dios. Desde entonces esa ilustración la he llevado a mi vida devocional privada. Me he agarrado del pecho y me he sacudido algunas veces. ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres reaccionar así? No se te olvide de quién eres. Pedro dijo, ¿por qué concebiste eso en tu corazón? ¿Cómo dejaste que eso naciera ahí? Sí, sé que Satanás está detrás de eso, pero tú le diste vía libre. Cuando nació algo en nuestro corazón que sabemos que es un impulso del Espíritu, no le demos lugar a que eso se convierta en una mala actitud o en una carga. Aquí comenzamos con este asunto. Iglesias en Macedonia a quienes Dios les había mostrado su favor, y luego leemos, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. De nuevo, no es un asunto de cantidad, es un asunto de actitud. Y su profunda pobreza, ¿ves? También la estaban pasando mal como aquellos a quienes querían ayudar. Su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ahora, quizás tú marcarías liberalidad y me dirás que si se trata de cantidades. Te repetiré que no. El término en griego es haplotis, que significa simplicidad, sencillez, sinceridad. No dieron millones, dieron con honestidad. Si hubieran dado millones, no hubieran podido ser profundamente pobres, como dice ahí. Pero en medio de su pobreza, abundaron en la riqueza de su sencillez. Un término que hemos leído muchas veces al hablar de nuestros ágapes, que dice hechos que los creyentes comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así dieron los de Macedonia, sin pretensiones, sin historias, sin cuentos, con sencillez, con sinceridad. Y aquí viene otro principio también de la mano de los anteriores. Cuando damos, debe ser porque queremos, debe ser por voluntad propia. Yo testifico, dijo Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de ellas, lo hicieron por su propia voluntad. No fue un tienes que dar, brother. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es cuando doy, yo quiero dar. Y dirás, es que si lees parece que sí se trata de cantidades. Pero no, en el video anterior les comenté el siguiente versículo, donde Pablo dice que los de Macedonia se dieron a sí mismos a Dios y a los apóstoles. Aquí estamos. No traemos mucho dinero, no traigo billetes, pero traigo estas manos si sirven para algo. Regalo este tiempo, regalo este conocimiento, regalo esto que sí tengo. Y ese es otro principio. Dar, en el contexto bíblico, es darse uno mismo, es dar de sí, dar de lo que tengo, de lo que sé, de lo que puedo. El Señor me permitió pastorear a una mujer mayor que un día me dijo, pastor, ¿sabe qué sé hacer bien? Limpiar mi casa. Por eso quiero que me permita ser la que limpia aquí donde nos reunimos. Y lo hacía con gozo. Y lo hacía con toda la perfección que podía hacerlo. Y después me dijo, ¿sabe qué? Yo antes cortaba el cabello. ¿Por qué no busca personas que necesiten un corte y se los hago gratis? Yo le dije, Delia, ¿por qué no te ganas un dinerito con eso? Y me dijo, ay, pastor, tengo mi casa, tengo mis hijos, ya sacaron la universidad, ya tienen sus familias, ya son profesionistas, me pagan mis cosas, me dan para mis gastos, no necesito dinero. Tengo una casa, tengo una familia, pero soy una anciana, viuda, que vive sola y tengo mucho tiempo libre que quiero dar para el Señor. Y cuando Delia servía, siempre sonreía. No se trata de lo que hay en la cartera, sino de lo que podemos hacer para la gente del Señor. Y es que aquí va otro principio. Dar para ayudar a nuestros hermanos en la fe es un privilegio. Por eso Pablo les dijo a los creyentes en Galacia, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Nuestra familia de la fe son nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué es bueno hacer eso? Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos. No se trata solo de solventar problemas o de cubrir necesidades, sino que también sobreabunda a través
de muchas acciones de gracias a Dios. Habrá gente alabando a Dios porque les extendimos nuestra ayuda. Estamos patrocinando un concierto de alabanzas. Estamos llevando una serenata al cielo. Y hay un último principio que quiero compartir con ustedes. Me gustaría que el tiempo no corriera y poder detenerlo y poder recorrerlos todos, pero aquí va este. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. Pude haberme detenido aquí, pero más bien hablaré de otro asunto. Sigamos leyendo. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Saber dar significa que entendemos que es Dios orquestando todo, y porque entendemos eso, sabemos que dar no nos hace más y recibir no nos hace menos, que siempre hay algo que podamos dar y siempre hay algo que podemos recibir, y eso nos pone en un contexto de hermandad, de equidad, o como dijo Pablo, de modo que haya igualdad. Que Dios nos permita dar con gozo y encuentre también gozo en nosotros cuando recibimos, porque como iglesia tenemos y carecemos al mismo tiempo, y siempre hay algo que podemos hacer unos por otros, y no siempre es asunto de dinero. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.